¿Qué convierte a un hombre en alguien que mata 3 veces y no se arrepiente de ninguna de ellas? No es una pregunta retórica. Es la pregunta que el psiquiatra forense que evaluó a Salomón Carrasco Peña intentó responder durante 6 semanas antes de entregar su informe al tribunal. Es la pregunta que el fiscal repitió de distintas formas durante 5 días de juicio. Es la pregunta que los periodistas pusieron en los titulares. Es la pregunta que el propio acusado respondió con una claridad tan desconcertante que hizo que la sala se quedara en silencio durante varios segundos cuando la escuchó. La respuesta que dio Salomón Carrasco fue esta: porque hice lo que tenía que hacer, y porque los 3 hombres que maté habían dejado de ser personas mucho antes de que yo llegara. 35 años. Eso es lo que le cayó. 35 años dictados por un tribunal que oyó esa respuesta, que leyó los expedientes de las víctimas, que escuchó a los testigos y que aún así no tuvo más opción que hacer lo que los tribunales hacen con los hombres que matan a 3 personas: condenarlos. Salomón Carrasco tenía 62 años el día de la sentencia. Llevaba 31 trabajando en la policía. Había dedicado la mayor parte de su carrera adulta a hacer exactamente lo que después dijo que el sistema nunca pudo hacer bien. Y cuando se jubiló, cuando el sistema le devolvió su tiempo libre y su DNI sin placa, decidió terminar lo que 31 años de carrera habían dejado sin terminar. De 3 formas, en 3 fechas distintas, con 3 hombres que, según él, el mundo estaba mejor sin ellos. Para entender cómo un hombre llega hasta ahí, hay que empezar por el principio, por el hombre que era antes de ser lo que fue, y por las 3 personas que mató y por qué matar a esas 3 personas específicas no era, en la cabeza de Salomón Carrasco, una decisión criminal. Era una conclusión. Hay expedientes policiales que tienen el grosor de un libro, que llevan décadas acumulando páginas, denuncias, atestados, declaraciones de testigos, informes forenses, resoluciones de archivo, aperturas de investigación, nuevas denuncias, nuevos archivos, expedientes que crecen año a año no porque el caso avance, sino porque el caso sigue pasando, porque el crimen que documenta no fue un crimen de una noche, sino una forma de vida sostenida durante décadas por personas que aprendieron, con precisión quirúrgica, dónde estaban los límites de lo que el sistema podía probarles y cómo vivir exactamente en ese borde sin cruzarlo de forma suficientemente documentada. Salomón Carrasco conocía esos expedientes mejor que nadie. Los había construido en parte, los había cursado al fiscal, los había visto archivarse. Pero antes de los expedientes, hay que hablar del hombre. Salomón Carrasco Peña nació en 1957 en Jaén, hijo de un maestro de escuela y de una mujer que trabajó de auxiliar administrativa en el ayuntamiento hasta que la artritis le cerró esa puerta. Familia de clase media baja en la España de finales de los 50, que es una forma elegante de decir que nunca les faltó lo esencial, pero que siempre se administró con cuidado. Su padre era de esos hombres que creían en el Estado con la fe tranquila de quien no ha conocido otra forma de organizar el mundo, que hablaba de la ley como de una institución a la que se debía respeto genuino, porque sin ella no quedaba nada entre el ciudadano y la arbitrariedad. Eso lo heredó Salomón, no como dogma, como convicción ganada observando a su padre, como la creencia silenciosa de que las normas que protegen a los débiles de los fuertes son el único invento colectivo que merece la pena defender. Con 19 años hizo las pruebas de ingreso a la Policía Nacional. Con 20 era agente. Con 32 era inspector. Con 44 era inspector jefe con destino en la Brigada de Crimen Organizado de Sevilla, donde pasó los últimos 16 años de su carrera activa. Era bueno en su trabajo. Sus compañeros lo describen de forma bastante consistente, metódico, frío en el análisis, con una capacidad para construir casos que pocos tenían, pero también con un umbral de tolerancia a la frustración, que con los años se fue haciendo más estrecho. Porque la frustración en la Brigada de Crimen Organizado es sistémica, estructural, constante. Los casos se construyen con años de trabajo. Las redes se documentan con paciencia de arqueólogo. Y luego, a veces, el tribunal absuelve, o el testigo retira la declaración, o la prueba se contamina en el procedimiento, o el juez encuentra un vicio de forma que invalida 3 años de investigación, o el acusado tiene el abogado adecuado y el fiscal no tiene la prueba suficientemente sólida para aguantar el contrainterrogatorio. Eso ocurre. Es parte del sistema.
Es el precio de tener garantías procesales, de exigir que el Estado pruebe su caso antes de quitar la libertad a nadie. Es un precio que la democracia ha decidido pagar y que es correcto pagar. Pero ese precio lo pagan en abstracto los principios. En concreto, lo pagan los investigadores que ven salir a alguien por la puerta del juzgado sabiendo lo que saben. Y ese pago en concreto, acumulado durante décadas, produce algo en los hombres que no tienen otro mecanismo de descarga que el trabajo mismo. En Salomón Carrasco produjo una especie de certeza fría que fue creciendo durante sus últimos años de servicio. La certeza de que había 3 hombres que él conocía con la intimidad particular del investigador que ha dedicado años a estudiar a alguien, 3 hombres que habían causado un daño documentado, real, con víctimas reales que tenían nombre y apellidos y familias y cicatrices, y que esos 3 hombres iban a seguir libres, porque el sistema que él había servido durante 31 años tenía las manos atadas en formas que él conocía tan bien como para saber que no iban a desatarse. Esa certeza no la compartió con nadie, no la escribió en ningún sitio, la alojó en silencio. Y fue con ella el día que entregó la placa. Marcos Ezequiel Torrejón tenía 48 años cuando murió. El expediente de Torrejón ocupaba 4 tomos en los archivos de la Brigada de Crimen Organizado de Sevilla. No porque fuera el criminal más sofisticado del sur de España, sino porque era el más persistente. Torrejón llevaba desde los 18 años operando en el mismo ámbito. Tráfico de menores. No drogas, no armas. Personas. Niños, en la mayoría de los casos. Una red que captaba criaturas en situación de vulnerabilidad, de familias rotas o de procedencia extranjera, sin papeles ni red de apoyo, y las ponía en circulación a través de una cadena que Torrejón nunca manejaba directamente. Siempre había una capa, luego otra, luego otra. Siempre había alguien entre él y los hechos concretos. Siempre había suficiente distancia para que la prueba directa que situara a Torrejón como responsable se evaporara antes de llegar a un tribunal. Salomón llevaba 9 años detrás de ese expediente. 9 años en los que habían conseguido imputarle 3 veces y condenarle 0. La primera imputación se archivó por falta de pruebas. La segunda llegó a juicio oral y el testigo principal, un hombre que había trabajado en la red y que había acordado colaborar a cambio de protección, se retractó de toda su declaración 2 días antes de su comparecencia. Su familia había recibido una visita que nadie pudo probar quién había organizado. La tercera imputación prosperó durante 6 meses de instrucción, hasta que una irregularidad en el procedimiento de interceptación de comunicaciones invalide 400 horas de grabaciones. El juez instructor lo lamentó en su auto. El lamento no le sirvió de nada a nadie. Torrejón salió las 3 veces. La tercera vez salió del juzgado con su abogado, que era uno de los mejores penalistas del sur, y se tomó un café en el bar de enfrente del Palacio de Justicia. Un compañero de Salomón que salía en ese momento lo vio y lo contó después. Torrejón no miró a nadie. Bebió su café, dejó el dinero exacto en la barra y se fue. No había triunfo en su postura. No había provocación. Solo la indiferencia eficiente de alguien que ya había procesado ese momento y había seguido adelante. Esa indiferencia era, para Salomón, lo más difícil de sostener. No la impunidad en abstracto, la indiferencia concreta de ese hombre que había construido un mecanismo de destrucción de vidas infantiles que funcionaba con la precisión de una empresa bien gestionada y que salía del juzgado a tomarse un café porque sabía que el sistema no podía más con él. Había víctimas identificadas en los 4 tomos. No todas. Muchas sin nombre todavía. Las que tenían nombre tenían familias que en algunos casos habían declarado en instrucción y en otros casos habían preferido no declarar porque el precio de declarar en un caso que luego se archivaba era más de lo que podían pagar. Salomón conocía a algunas de esas familias. Les había explicado en persona, en más de una ocasión, por qué el caso no llegaba a juicio, por qué el sistema tenía esos límites, por qué eso no significaba que no les creyera. Les creía. Ese era el problema. El segundo hombre se llamaba Francisco de Paula Heredia Mena, 61 años. Funcionario jubilado de la Administración Pública que durante 23 años había gestionado contratos de obras menores en un organismo autonómico y había desviado de forma sistemática dinero de proyectos de rehabilitación de viviendas sociales, de equipamientos para barrios desfavorecidos,
de instalaciones en centros de menores tutelados. No millones de golpe, miles, decenas de miles, gestionados con una paciencia y una discreción que habían hecho que las irregularidades pasaran durante años por debajo del radar de los mecanismos de control interno. El daño no era solo el dinero desviado, era lo que ese dinero debería haber construido y no construyó. Las obras que no se hicieron, los techos que siguieron filtrándose, los patios de los centros de menores que siguieron sin equipamiento, las rehabilitaciones que quedaron a medias porque los fondos no llegaban completos. El daño abstracto de los recursos públicos que no llegan donde deben llegar siempre es difícil de cuantificar porque sus víctimas no tienen cara visible. Nadie muere directamente. Nadie puede señalar a Heredia y decir, esto es lo que me hiciste a mí. El daño se distribuye entre miles de personas en forma de carencias que parecen normales porque siempre han estado ahí. Salomón llegó a este caso de forma tangencial, en los últimos años de su carrera, a través de una investigación de blanqueo de capitales que conectó a Heredia con una red más amplia. Heredia era un eslabón menor en esa red, pero era el que Salomón pudo documentar mejor. Construyeron el caso. Lo presentaron al fiscal. El fiscal lo cursó. El proceso se abrió. Y entonces ocurrió lo que ocurre cuando alguien con el tipo de relaciones que Heredia había construido durante 23 años en la administración empieza a necesitarlas de verdad. Ocurrieron retrasos procesales que eran técnicamente válidos, pero que en su acumulación eran estadísticamente improbables. Ocurrió que el informe pericial sobre el que descansaba la parte más sólida de la acusación fue cuestionado por un contrainforme encargado por la defensa que tenía sus propias debilidades metodológicas, pero que introdujo suficiente duda técnica para que el tribunal considerara que no estaba suficientemente probado que las irregularidades fueran atribuibles directamente al acusado y no a deficiencias estructurales del sistema de control. Ocurrió que Heredia fue absuelto. Salomón leyó la sentencia en su despacho. La leyó completa, hasta el último considerando. Luego la dejó en la mesa, se levantó, fue al baño, se mojó la cara con agua fría y volvió a su silla. Eso fue todo. Sin explosión, sin declaración, sin el derrumbe visible que quizás habría sido más sano. Solo el agua fría y el silencio, y el expediente cerrado encima de la mesa. 4 meses después se jubiló. El tercer hombre era el más joven de los tres, 43 años. Se llamaba Dimitri Vasile Ionescu y había llegado a España procedente de Rumanía en 2004. En España, construyó lo que en los expedientes policiales se denomina una red de captación y explotación laboral, personas en situación irregular a las que prometía trabajo, les quitaba la documentación al llegar, las alojaba en condiciones que los informes de inspección describían como indignas y las ponía a trabajar en condiciones que la legislación laboral española no habría reconocido como trabajo. Las personas que pasaban por esa red no podían denunciar por razones evidentes, sin papeles, sin redes de apoyo, sin idioma suficiente y con la amenaza implícita de que denunciar tenía consecuencias para ellos y para los que habían dejado en origen. Ionescu había sido investigado 2 veces. La primera investigación se cerró porque las víctimas potenciales no colaboraron, no podían colaborar, y sin declaraciones no había caso. La segunda llegó más lejos. Lograron el testimonio de 3 personas que habían pasado por la red y que, con la ayuda de una ONG especializada en trata laboral, se atrevieron a declarar. Fue suficiente para llevar a Ionescu a juicio. No fue suficiente para condenarlo. El juicio produjo una sentencia que reconocía que había indicios de irregularidades, pero que el nivel de prueba no alcanzaba para la condena por los delitos más graves que se le imputaban. Fue condenado por una infracción administrativa laboral con una multa. La multa la pagó ese mismo día, con tarjeta. Salomón no llevaba ese caso directamente. Pertenecía a otra brigada, pero lo conocía. En los últimos años de su carrera, los casos de explotación laboral habían aumentado y a veces se cruzaban con los de crimen organizado que él investigaba. Conocía a la inspectora que había instruido la investigación. La conocía bien. Era buena. El caso había sido sólido. La sentencia no lo reconocía así, pero el caso había sido sólido. Cuando se enteró del resultado, le mandó un mensaje. Solo le dijo, «Lo sé». Nada más. Ella le respondió con un emoticono. No tenía más que decir. Ya lo sabía ella también.
Salomón Carrasco se jubiló en octubre de 2019. Tenía 62 años, 31 de carrera, una pensión que no era espectacular pero que era suficiente para vivir con orden. Un piso en el barrio de Triana que había comprado a medias con su exmujer y que se había quedado para él cuando se divorciaron en 2014. Un hijo de 30 años que vivía en Barcelona y con quien hablaba por teléfono los domingos. No tenía red social amplia fuera del trabajo. Eso es algo que ocurre con frecuencia en las carreras policiales largas. El trabajo lo ocupa todo. La identidad se construye alrededor de la función, y cuando la función termina, queda un espacio que no siempre hay nada para llenar. Salomón lo sabía. Lo había visto en compañeros que se jubilaban y en 6 meses eran irreconocibles. No porque se derrumbaran dramáticamente, sino porque desaparecían hacia adentro, sin el propósito que los había organizado durante décadas. Él no se derrumbó, tampoco desapareció. Lo que hizo, durante los primeros meses, fue leer. Expedientes que ya no eran suyos, pero que había guardado en copias que técnicamente no debería tener y que sin embargo tenía. Copias que había ido acumulando durante años, no con ningún propósito declarado, sino con el instinto de quien sabe que hay cosas que el sistema va a perder y que alguien debería conservar, aunque solo sea para que existan. Leyó los expedientes de Torrejón, los de Heredia, los informes del caso Ionescu que le había pasado la inspectora hace tiempo. Los leyó con la distancia del jubilado, sin la urgencia del investigador activo, sin la presión de los plazos ni la carga de los procedimientos. Solo él y los papeles y el silencio del piso de Triana por las noches. Lo que fue construyendo durante esas lecturas no era ira. No era el tipo de emoción que explota. Era algo más frío y más duradero. Era la sedimentación de 31 años de frustraciones específicas, de casos concretos con víctimas concretas y resultados concretos que no habían llegado a donde debían llegar. Era la suma de todos esos momentos en que había mirado a alguien capaz de daño sostenido salir del juzgado y había seguido adelante porque era lo que el trabajo requería. Pero ya no era trabajo. Ya no había seguir adelante profesional. Ya no había el marco institucional que ponía límites a lo que uno podía pensar, porque ciertos pensamientos y ciertas acciones eran incompatibles con la placa y con lo que la placa representaba. La placa ya estaba entregada. Lo que había en su lugar era tiempo, y expedientes, y 3 hombres a los que conocía mejor que nadie vivos. Aquí, en este punto de la historia, hay que detenerse un momento, porque lo que Salomón Carrasco hizo a continuación es lo que cualquier fiscal, cualquier juez, cualquier defensor de las garantías procesales describirá correctamente como un crimen. Y tienen razón. Lo que hizo es un crimen. Está tipificado. Tiene condena. Y esa condena era justa dentro de los términos en que el derecho penal existe para ser justo. Pero la pregunta que este canal no puede evitar hacerse, y que no pretende responder por ninguno de los que escuchan esto sino formular con la honestidad que merece, es esta. Cuando un sistema produce de forma repetida y documentada resultados que fallan a las víctimas más vulnerables, ¿qué hace con eso el hombre que conoce ese fallo por dentro mejor que nadie? ¿A dónde va esa acumulación? ¿Qué se hace con 31 años de saber sin poder? No hay respuesta correcta y universal, pero hay respuestas que existen, y la que Salomón Carrasco dio a esa pregunta es la que este caso documenta. Si llegas hasta aquí, es porque este tipo de historia dice algo que las noticias no pueden decir en 3 párrafos. Si crees que estas historias merecen ser contadas, suscríbete al canal. Seguimos. La primera muerte ocurrió el 12 de febrero de 2020. Marcos Ezequiel Torrejón fue encontrado en su coche, aparcado en un polígono industrial de las afueras de Sevilla, a las 6 de la mañana. Causa de la muerte: un disparo en la cabeza, a corta distancia, con una pistola de 9 milímetros que nunca fue recuperada. No había huellas, no había testigos, no había cámaras en esa zona del polígono. La escena no presentaba signos de forcejeo. Torrejón había muerto sin que hubiera lucha, o no había tenido tiempo de reaccionar, o conocía a quien lo había citado en ese lugar y no había visto ningún motivo de alarma hasta que fue demasiado tarde. La investigación la asumió la Brigada de Homicidios de Sevilla. En los primeros días, exploraron las líneas habituales para este tipo de muerte. El mundo del crimen organizado en el que Torrejón operaba generaba sus propios conflictos, sus propias deudas, sus propias ejecuciones.
La hipótesis más obvia era que alguien dentro de ese mundo había tomado una decisión sobre Torrejón por razones internas a ese mundo. Esa hipótesis era plausible, era incluso la más probable estadísticamente, y eso fue lo que la retrasó. Nadie, en las primeras semanas de investigación, pensó en mirar fuera de ese mundo. Nadie pensó en mirar en la dirección de un inspector jubilado de 62 años que vivía solo en Triana y que conocía los movimientos de Torrejón con una precisión que habría resultado inquietante si alguien hubiera sabido dónde mirar. La segunda muerte ocurrió 6 meses después, en agosto de 2020. Francisco de Paula Heredia Mena apareció en el garaje de su edificio con 2 disparos en el torso y 1 en la cabeza. El mismo calibre que en el caso Torrejón. La balística lo confirmó. La misma arma. Pero en agosto de 2020, la Brigada de Homicidios de Sevilla no tenía conectados todavía los 2 casos. Torrejón era crimen organizado. Heredia era exfuncionario de la administración. No había intersección obvia entre los 2 mundos. Y cuando la intersección no es obvia, los investigadores que tienen carga de trabajo y recursos limitados no siempre tienen el tiempo de buscarla. La investigación del caso Heredia abrió sus propias líneas. Revisaron sus finanzas, buscaron deudas, conflictos personales, la historia de sus años en la administración. Si alguien con quien hubiera tenido roces en ese contexto podía estar detrás. Encontraron el historial de irregularidades, el juicio, la absolución. Encontraron personas que habían sido perjudicadas por los contratos que Heredia había gestionado. Algunas de ellas tenían motivos para odiarle, pero no había pruebas de que ninguna de ellas hubiera actuado. El caso quedó abierto, sin resolución, sin sospechoso concreto. En Triana, Salomón Carrasco leía el periódico por las mañanas en el balcón, tomaba café, paseaba por el barrio, llamaba a su hijo los domingos. Vivía la vida ordinaria y sin drama de un jubilado de clase media en una ciudad del sur de España. Hay algo en la forma en que Salomón Carrasco gestionó ese periodo que los psicólogos que lo evaluaron durante el proceso judicial encontraron más difícil de categorizar que el acto de matar en sí. No era disociación, no era negación, no era el mecanismo de defensa del criminal que compartimenta para poder funcionar. Era algo diferente. Era la misma frialdad metodológica que había aplicado durante 31 años a sus investigaciones, ahora aplicada a esto. La misma capacidad para separar el análisis de la emoción, para funcionar dentro de un plan porque el plan existe y porque el plan tiene una lógica que él ha elaborado y en la que cree. Lo que los psiquiatras forenses no encontraron en Salomón Carrasco fue ausencia de empatía. No era un psicópata en ningún sentido clínico de la palabra. Tenía plena conciencia del peso de lo que estaba haciendo. Tenía plena conciencia de que eran vidas humanas, de que el Estado no le había dado ese poder, de que lo que hacía era ilegal. Todo eso estaba en su cabeza con perfecta claridad. Lo que también estaba en su cabeza, con la misma claridad, era la convicción de que las 3 vidas que estaba quitando habían acumulado un daño en otras vidas que el sistema había certificado y no había compensado, y que esa deuda existía aunque nadie más fuera a cobrarla. No es una convicción que funcione como argumento jurídico. No puede funcionar como argumento jurídico porque si funcionara, el Estado de Derecho dejaría de existir en el momento en que cada ciudadano pudiera designar unilateralmente quién merece vivir según su propio criterio sobre el daño acumulado. Pero es una convicción que Salomón Carrasco sostenía con la coherencia interna de alguien que ha pensado mucho en ello, que no la elaboró en el calor de una crisis, que la construyó durante años de trabajo y años de jubilación, y que en ningún momento de ese proceso encontró el argumento que la derribara. Eso no lo hace correcto, pero lo hace comprensible. Y esa es la diferencia más difícil de sostener en casos como este, entre comprender a alguien y justificar lo que hizo. Esa distancia es exactamente donde vive la pregunta más incómoda de toda esta historia. Y es una pregunta que el derecho no puede responder, porque el derecho no está construido para preguntas, sino para respuestas, para sentencias, para hechos y normas y consecuencias. La pregunta más difícil siempre queda fuera del sumario. El tercero fue Dimitri Vasile Ionescu, enero de 2021. Esta vez había algo diferente en la ejecución. No en el método, misma pistola, mismo calibre, disparo limpio, sin rastros. La diferencia era la ubicación.
Los dos primeros habían muerto en lugares solitarios, oscuros, sin testigos. Ionescu murió en el portal de un bloque de viviendas en el barrio donde vivía, un lugar con más tráfico de personas, un lugar donde el margen de error era mayor. Salomón lo sabía, lo había calculado, y lo había hecho de todas formas porque, según dijo después en su declaración, Ionescu no tenía rutinas aisladas. No había un momento limpio que se repitiera. Había que asumir el riesgo de la ubicación o no habría momento. Asumió el riesgo. Nadie lo vio. O si alguien lo vio, no lo identificó. Las cámaras del portal captaron a un hombre con capucha que entraba y salía en menos de 4 minutos. La imagen no servía para identificar a nadie. Ionescu fue encontrado por un vecino que bajaba a tirar la basura. Esa misma tarde, Salomón Carrasco llamó al número de emergencias desde su teléfono personal, desde el teléfono que usaba para llamar a su hijo los domingos, sin tarjeta prepago, sin anonimato, desde el teléfono que tenía su nombre y su dirección y toda su historia. Dijo que quería hacer una declaración. Le preguntaron de qué. Dijo que era el autor de las 3 muertes que la Brigada de Homicidios de Sevilla investigaba, que podía darles los detalles, que estaba en su domicilio y que podían ir a buscarlo cuando quisieran. Esperó sentado en el sofá. Había dejado la pistola en una bolsa de plástico encima de la mesa del comedor, junto a los 3 expedientes impresos, ordenados cronológicamente, con los nombres y los casos de cada uno de los 3 hombres. Cuando llegaron los agentes, Salomón Carrasco se identificó, les indicó la bolsa y los expedientes, y les dijo que tenía toda la cooperación del mundo para contarles lo que querían saber, que no iba a mentir en nada, que iba a ser tan metódico explicando lo que había hecho como lo había sido haciéndolo. Uno de los agentes que entró esa noche en el piso de Triana declaró después que nunca había procesado una detención como esa, no porque el detenido fuera violento o imprevisible, sino exactamente por lo contrario, por la serenidad de un hombre que había hecho lo que había hecho, que lo había pensado durante más de un año, que había tenido más de un año para dudar y no había dudado, y que ahora estaba sentado en su propio sofá, con las manos sobre las rodillas, esperando que el sistema al que había servido 31 años viniera a cobrarle lo que le debía. El juicio de Salomón Carrasco generó una atención mediática que pocos casos de ese año generaron, no porque fuera el crimen más grave ni el más sofisticado, sino porque ponía en la misma imagen 2 cosas que el imaginario colectivo tiene entrenado para ver por separado: el policía y el asesino, el servidor del orden y quien lo destruye, la placa y el crimen. Cuando esas 2 imágenes coinciden en la misma persona, el sistema de categorías no sabe qué hacer con ello. Y cuando el sistema de categorías falla, la gente piensa. Y cuando la gente piensa, en lugar de reaccionar de forma automática, el caso se vuelve interesante de una forma que la mayoría de los crímenes no son. La defensa no intentó negar los hechos. Salomón los había narrado con tal detalle y tal precisión en sus declaraciones que negar habría sido absurdo. Lo que la defensa intentó construir fue un marco que permitiera al tribunal entender la progresión lógica y emocional que había llevado a un hombre de esas características a ese punto, que no era un monstruo, que no era un criminal con historial, que era alguien en quien el sistema había fallado de una forma específica y acumulativa durante décadas. El fiscal respondió con lo que tenía que responder, que las circunstancias atenuantes existen en el Código Penal para ser valoradas, pero que 3 homicidios premeditados cometidos durante 12 meses por alguien que eligió sus víctimas, planificó su ejecución y esperó el momento adecuado, no podían ser tratados como si la premeditación no existiera. Que si el argumento de que el sistema falla validara el crimen, el sistema dejaría de existir. Era correcto. Era el argumento que tenía que hacer el fiscal, y el tribunal lo acogió en la medida en que tenía que acogerlo. La sentencia fue de 35 años, con aplicación de atenuantes por colaboración con la justicia y por el contexto psicológico documentado. No era la máxima que el código permitía para 3 homicidios. Era menos que eso, pero era 35 años. Salomón Carrasco la recibió sin reacción visible. La escuchó, asintió con la cabeza de forma apenas perceptible, y cuando su abogado se inclinó para hablarle, lo interrumpió con un gesto tranquilo para decirle que estaba bien, que no quería recurrir. No recurrió. Hay una escena del juicio que no apareció en las crónicas principales
porque ocurrió en un momento de suspensión de la sesión, en uno de los recesos, y solo la vieron los que estaban en la sala en ese momento. La inspectora que había llevado el caso Ionescu, que había testificado ese día como testigo de la acusación, porque era su deber hacerlo, se encontró con Salomón en el pasillo durante uno de los recesos. Estaba allí porque el tribunal la había citado para ese día y aún no había podido irse. Él estaba allí esposado con un funcionario de prisiones a su lado. Se miraron. No hubo abrazo. No hubo palabras de las que se recuerden como declaraciones. Lo que hubo, según quien lo presenció, fue una mirada que duró varios segundos y que la inspectora rompió primero. No porque le incomodara, sino porque tenía que romperla ella antes de que alguien en la sala lo notara y lo interpretara de una forma que no debía interpretarse. Era una testigo de la acusación. Él era el acusado. Luego ella se fue por el pasillo en dirección contraria. Eso fue todo. Pero quien lo vio dijo que en esa mirada había algo que no sabía cómo nombrar y que llevaba desde entonces intentando nombrar. Quizás era reconocimiento. Quizás era la forma en que dos personas que han trabajado en el mismo lado de la misma guerra durante años se miran cuando uno de ellos ha hecho lo que el otro nunca hizo, pero en algún rincón callado entendía. Quizás era algo más difícil todavía de nombrar. El reconocimiento de que había dos personas en ese pasillo y que una de ellas estaba dentro de la línea y la otra la había cruzado, pero que la línea misma era más delgada de lo que cualquiera de las dos hubiera dicho en público. No es una afirmación, es una observación. Las observaciones incómodas no son acusaciones. Son simplemente lo que ven los ojos que miran sin apartar la mirada. Salomón Carrasco Peña cumple su condena en el Centro Penitenciario de Sevilla primero. Tiene 67 años. Le quedan, con descuentos por buen comportamiento y eventuales permisos, entre 12 y 16 años antes de poder salir. Tendrá entre 79 y 83 años en ese momento, si vive hasta entonces. Es consciente de ello. Lo calculó antes de llamar al número de emergencias esa tarde de enero de 2021. No era un cálculo que dejara espacio para la sorpresa. En prisión funciona con la misma metodología de toda su vida. No busca protagonismo. No da entrevistas, aunque varios periodistas lo han intentado. No forma parte de conflictos en el módulo. Los funcionarios lo describen como uno de los internos más tranquilos que tienen. Respeta las normas, ayuda cuando puede. No provoca ni permite que lo provoquen. Duerme bien. Eso también lo dicen. Duerme bien, de noche, sin interrupciones, con la regularidad de alguien que no tiene pendiente ninguna cuenta que le quite el sueño. Habla con su hijo los domingos, igual que antes. La relación no se ha roto. El hijo, que se llama Marcos, una coincidencia de nombre que en el contexto de esta historia resulta difícil no notar, ha dado 2 entrevistas desde que su padre está en prisión. En ambas ha dicho que no puede defender lo que hizo, que lo entendía, que entendía cómo había llegado hasta ahí, pero que no podía defenderlo. En la segunda entrevista añadió algo que los periodistas subrayaron, que su padre era la persona más íntegra que había conocido en su vida, que eso no significaba que fuera inocente, que esas dos cosas podían coexistir y que llevaba años aprendiendo a vivir con esa coexistencia. Es una lección difícil, aprender a vivir con la coexistencia de cosas que el pensamiento sencillo quiere separar. La integridad y el crimen, el servicio y la violación, la convicción y el error. El pensamiento sencillo exige que uno de los dos términos anule al otro. Que si alguien hizo algo condenable, todo lo demás que fue y que hizo queda anulado. O que si fue una persona de bien durante décadas, lo condenable adquiere una explicación que lo neutraliza. Ninguna de las dos lógicas funciona aquí. Y eso es exactamente lo que hace este caso tan difícil de clasificar y tan imposible de olvidar. Cuando el psiquiatra forense que lo evaluó le preguntó si alguna vez había sentido algo parecido al arrepentimiento, Salomón Carrasco respondió con la misma precisión que aplicaba a todo. Dijo: «Depende de lo que entienda usted por arrepentimiento. Si me pregunta si me arrepiento de lo que esas 3 personas hicieron y de que el sistema no pudiera impedirlo, sí, profundamente. Si me pregunta si me arrepiento de haber dedicado 31 años a intentar que el sistema funcionara mejor de lo que funcionó, también sí. Me arrepiento de no haber podido hacer más. Me arrepiento de los casos que quedaron abiertos. Me arrepiento de las víctimas a las que tuve que mirar a los ojos y explicarles por qué el proceso no había llegado más lejos». El psiquiatra esperó.
Sabía que había otra parte de la respuesta, y Salomón la dio. De lo que no me arrepiento es de haberlo hecho. Si volviera al mismo punto, con el mismo conocimiento, con la misma certeza sobre lo que esos tres hombres habían hecho y sobre lo que iban a seguir haciendo mientras vivieran, lo volvería a hacer. No con satisfacción. No lo disfruto. Lo hago como haría cualquier cosa que considero necesaria y que nadie más va a hacer. Con la misma frialdad con que tomé cualquier otra decisión difícil en mi vida. Porque eso es lo que soy. Y porque hay cosas que alguien tiene que hacer aunque el Código Penal diga que no puede. El psiquiatra lo incluyó en el informe. Sin interpretación, solo la cita literal. El tribunal lo leyó. No cambió la sentencia. Nadie esperaba que la cambiara. Lo que queda de esta historia, después de recorrerla completa, no encaja limpiamente en ninguna columna del debate que genera. Los que están a favor de la mano dura con el crimen organizado la usan para argumentar que el sistema es demasiado blando. Los que están a favor de las garantías procesales la usan para argumentar que las garantías existen para todos, incluyendo a quienes los ciudadanos preferirían que no las tuvieran. Los que no están seguros de dónde están, que probablemente son la mayoría de los que escuchan esto, se quedan con una sensación que no es exactamente ninguna de esas dos y que tampoco saben del todo cómo nombrar. Esa sensación tiene un nombre. Se llama ambigüedad moral. Es la sensación de tener simultáneamente la certeza de que algo está mal y la dificultad de articularla con comodidad cuando conoces todos los hechos. No es debilidad del carácter, es honestidad intelectual. Es lo que produce el contacto real con la complejidad real de las cosas, sin el filtro simplificador de los titulares y las categorías. El sistema condenó a Salomón Carrasco correctamente. No podía hacer otra cosa. Un sistema que no condena a quien mata a 3 personas premeditadamente no es un sistema que pueda seguir funcionando como sistema. Eso es cierto. También es cierto que ese mismo sistema falló en formas documentadas y repetidas a las personas que esos 3 hombres dañaron. Y que esas dos cosas son verdaderas al mismo tiempo, en el mismo mundo, dentro de la misma realidad. Y que no hay forma de resolver esa contradicción con una respuesta sencilla. Lo que sí hay, en el fondo de esta historia, es una pregunta que cada persona que la escucha tiene que responder por sí misma. No sobre si Salomón Carrasco tenía razón, sino sobre qué hace uno con la frustración acumulada de saber que el sistema en el que cree y al que ha servido falla de formas que tienen consecuencias reales para personas reales. Y sobre qué diferencia hay, en el fondo, entre alguien que absorbe esa frustración y alguien que la convierte en acción. Y sobre qué tipo de sistema queremos construir para que la distancia entre esas dos personas sea tan grande que nadie tenga que cruzarla. Salomón Carrasco duerme bien de noche. Eso no es una vindicación, es un dato. El hombre más perturbador de esta historia no es el que mata con rabia, es el que mata con convicción y descansa en paz con ello. Porque la rabia se entiende. La rabia tiene explicación, tiene origen, tiene el arco narrativo familiar del desbordamiento y la pérdida de control. La convicción tranquila es otra cosa. La convicción tranquila dice que ese hombre revisó sus conclusiones una y otra vez durante más de un año y no encontró ninguna que le disuadiera. Dice que el peso de 31 años en el sistema produjo algo que el sistema mismo no pudo absorber. Dice que hay grietas en el edificio que ningún código penal repara, porque el Código Penal trata las consecuencias y las grietas están en los cimientos. Eso es lo que Salomón Carrasco lleva dentro de su celda. No culpa, no duda, convicción. Y convicción es la cosa más tranquila del mundo cuando uno cree de verdad en ella. Y la más peligrosa. Estas historias existen porque alguien tiene que contarlas de verdad. No en 3 párrafos. No con el titular que simplifica lo que no puede simplificarse. Con el tiempo y el detalle que merecen las personas que las viven. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este tipo de historia te dice algo que otras no pueden. Ayúdanos a que lleguen más lejos. Suscríbete al canal. Hay más. Salomón Carrasco tiene 67 años. Duerme. Eso es lo único que él diría que importa.